La palabra de Dios, y sabemos que el día de hoy Dios tiene una palabra para nosotros. Sabemos que es a través de la palabra que las personas vamos cambiando y nuestra mente, nuestro corazón se va transformando de manera gradual. Muy bien, y de manera gradual esos cambios se hacen visibles en nuestra vida y se tienen que hacer visibles, porque el propósito de la palabra, como hoy vamos a aprender, es transformar nuestras vidas, cambiarlas. Cuando nosotros permitimos que Dios nos hable a través de las Escrituras. Hoy comenzamos la primera predicación de una serie que se llama La plenitud de la palabra. Hoy es la primera predicación que se llama La utilidad de la palabra. La siguiente semana vamos a llevar como un orden de ideas para poder entender los propósitos de la palabra y cómo la palabra actúa en la vida del hombre, y cómo también es importante que nosotros estemos en una sana doctrina, es decir, unas enseñanzas o unas verdades bíblicas que sean fundamentadas con la misma palabra de Dios. Vamos a aprender mucho. Así que si tú quieres anotar algún versículo o si quieres anotar algunas cosas, puedes hacerlo, o puedes volver a ver la predicación para que puedas tú aprender. Uno de los propósitos que hoy vamos a aprender con las Escrituras es que la Biblia es útil para aprender, y de esa enseñanza hay un propósito para cada vida. Amén. Entonces voy a orar por la palabra de Dios para que el Señor sea usando mi vida y que el Señor sea poniendo esta palabra en tu corazón para que aprendamos, pero para que también podamos vivirla y que haya cambios en nuestra vida. Amén. Hoy, Señor, te doy gracias, Padre, por un día más, Padre. Hoy venimos delante de tu presencia con toda humildad, Señor, con todo temblor, con reverencia santa, Señor, para pedirte, Señor, que nos hables a través de tu bendita palabra, Señor. Que seas tú, Señor, usando mi vida como un instrumento, Señor. Yo pongo mi vida en tus manos, Señor, como un instrumento, Señor, dispuesto, Señor, y a desmérito de mí, Señor, que tu nombre sea glorificado, Señor. Hoy te pido, Espíritu Santo, con toda sencillez, toca cada corazón, que tú, Padre, obres en las personas, Señor, y que tu Espíritu Santo toque cada corazón para que venga una transformación en la vida de todos nosotros, porque todos nosotros necesitamos ser cambiados, Señor. Necesitamos ser transformados, y no es por otro medio, sino es que tu palabra, cuando nos confronta, nos habla, nos instruye, y vienen cambios a nuestra vida, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que esta palabra sea llena de poder de tu Espíritu, y que esta palabra transforme nuestros corazones y nuestra mente, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Pues vamos a entrar en materia. Vamos a la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y antes de poder leer la escritura, quisiera platicarte un poquito del contexto, porque es importante que aprendamos que para poder entender bien la escritura, no solamente nos tenemos que basar al pasaje que como tal estamos citando. Es importante que entendamos el contexto en el que se desarrolla el pasaje, el contexto en el cual se dio esas palabras a ese grupo específico de personas o de persona. Y en este caso, esta es una carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un discípulo de Pablo. Y en este momento donde Pablo le escribe la carta a Timoteo, Pablo se encontraba encarcelado en Roma. Se encontraba en un arresto domiciliario, es decir, él tenía libertad de salir, compartir la palabra, pero tenía que volver a ese lugar donde estaba de alguna forma resguardado. Entonces Pablo desde ahí le escribe la carta a Timoteo, y la carta se la escribe con ciertos propósitos. Timoteo se encontraba en la ciudad de Éfeso. ¿Y qué hacía Timoteo en Éfeso? Timoteo había sido dejado ahí por Pablo para enseñar
Y de alguna manera vamos a aprender a lo largo de las predicaciones que en la primera y en la segunda carta Pablo envía instrucciones a través de esta carta. Envía instrucciones de cómo cuidarse, de cómo enseñar la palabra, de cómo exhortar a los creyentes, porque ya se había levantado una obra en esa ciudad. Entonces vemos que en esta segunda carta Pablo le envía ciertas instrucciones, que se cuide de los falsos maestros, que se cuide de las falsas enseñanzas. ¿Y qué es lo que estaba pasando en la ciudad de Éfeso? En la ciudad de Éfeso se encontraba lo que era el famoso templo de Diana, que era una de las maravillas del mundo en esa época. Entonces, por tal motivo en Éfeso había mucha idolatría. ¿Qué significa esto? Que había muchos dioses, había gente que adoraba muchos dioses. Que entonces, Timoteo se enfrentaba o estaba en una sociedad donde había mucha idolatría, es decir, había muchos dioses, había muchas deidades, había muchas imágenes, y entonces Pablo le escribe esto a Timoteo precisamente para dar algunas instrucciones de cómo debe manejarse en todo ese ambiente y cómo debe actuar con los creyentes de la ciudad de Éfeso y con la iglesia que prácticamente Timoteo en ese momento pues estaba liderando. Muy bien, entonces ese es el contexto. Y una vez entendido esta palabra, vamos a leer ahora sí la escritura. Dice la palabra de Dios, 2 Timoteo 3, 16. Vamos a leer a partir del 14. Dice, pero tú, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Estaba diciendo que persiste en lo que Pablo le había enseñado. Y dice, y que desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego le dice aquí los versículos que vamos a estudiar hoy. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, y aquí vienen los propósitos. Primero, número 1, dice, es útil para enseñar. Número 2, es útil para redarguir. Número 3, es útil para corregir. Y número 4, es útil para instruir en justicia. Y el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vemos de entrada que la palabra de Dios tiene propósitos. Y aquí en esta escritura Pablo le dice a Timoteo, tiene 4 propósitos. Va a ser útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Y hoy precisamente vamos a hablar qué significa cada propósito, porque a veces podemos leer la Biblia, pero muchas veces no tenemos muy claro para qué nos sirve la Biblia. A veces podemos verlo como un libro más, a veces podemos verlo como un libro que tiene buenas enseñanzas, buenos consejos, pero no toma un lugar importante en nuestras vidas. Y hoy vamos a aprender que la escritura, la palabra de Dios, tiene propósitos específicos. No es algo que diga, pues, a ver qué te cae, ¿no? O sea, lo que aprendas, ¿no? La palabra nos enseña que tiene propósitos en específico. Y vamos a comenzar, amén. Entonces, dice la palabra que la palabra de Dios es útil. ¿Qué significa ser útil? Esta palabra significa que trae o produce provecho, que da un fruto, que puede servir y aprovechar a alguien. Es decir, la palabra en cierta manera es un beneficio que nos trae un provecho, un fruto que nos puede servir. Es decir, cuando digo que la palabra de Dios es útil, es que a través de la palabra yo voy a poder cambiar mi vida de manera que esta palabra me es útil, me es provechosa para mí. Por eso, cuando nosotros vamos creciendo y de manera natural, cuando somos pequeños, cuando somos niños, necesitamos ciertos alimentos, ¿cierto? Necesitamos comer verdura, necesitamos tener lo que se conoce como la canasta básica, una alimentación balanceada, porque de esa manera nuestro organismo tiene fortaleza, es fuerte cuando vienen las enfermedades, pero todo tiene que ver con la alimentación. Entonces, de manera
haciéndolo como una comparación de manera espiritual, todo cristiano, todo creyente, toda persona que tiene a Cristo como su Dios, que ha reconocido a Jesucristo como su Salvador, debe de cuidar su alimentación. ¿Y cómo vamos a cuidar nuestra alimentación cuando nosotros tal vez estamos escuchando cosas que realmente no son bíblicas, cosas que no edifican nuestra vida? Entonces eso es lo que va a producir en un cristiano, sea un cristiano que su fe sea una fe débil, una fe que puede ser cambiada por las circunstancias. Entonces cuando crecemos la palabra, tomando enseñanzas que no son correctas, nuestra vida va a ser afectada de manera espiritual y de manera natural. Por eso la palabra de Dios dice que es útil, es provechosa. Pero vamos a aprender a lo largo de estas predicaciones que todo eso tiene un propósito. Amén. Entonces vamos a ver la palabra, que es la primera palabra que es útil para enseñar. Dice otra versión en el mismo párrafo que es útil para enseñarnos lo que es la verdad. La palabra de Dios, la palabra enseñar significa que es algo que nos sirve para instrucción, enseñanza o doctrina. Cuando hablamos de la enseñanza se refiere a que nosotros como cristianos aprendemos la palabra de Dios por medio de las verdades bíblicas. ¿Qué es doctrina? La doctrina es un conjunto de verdades o hechos relacionado con verdades que vienen en la palabra de Dios. Es decir, cuando yo conozco la doctrina, estoy diciendo que yo conozco las verdades que vienen en la palabra de Dios. Amén. Y vamos a aprender cómo hay algunas doctrinas que son básicas, que todo cristiano debería de saber. La doctrina nos ayuda a permanecer en la verdad, nos ayuda a permanecer firmes. El apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo capítulo 4 dice lo siguiente. Le está diciendo Pablo a Timoteo, dice: en tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Dice: ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Pablo en la primera carta le está diciendo a Timoteo: ocúpate en la lectura, ocúpate en la enseñanza, dice, para que permanezcas en ella y sea de tu aprovechamiento. Aquí estamos viendo entonces que la palabra es útil para un aprovechamiento de la persona. Dice: y ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Las verdades bíblicas. Y Pablo advierte precisamente a Timoteo acerca de esta situación, que permaneciera en esas verdades, porque como les comenté, en la ciudad donde Timoteo se encontraba había falsos maestros, falsas enseñanzas, hombres que enseñaban cosas que ya no estaban dentro de una sana doctrina. Y le invita para que él permanezca en esa enseñanza. Qué importante es que tú y yo permanezcamos en las doctrinas sanas de la palabra. Hoy nos encontramos en una situación a nivel mundial donde muchos enseñan la palabra, pero la sacan fuera de su contexto. Es decir, cuando tú sacas una palabra, un pasaje fuera de su contexto, entonces vas a transmitir algo que realmente la palabra no quiso decir. Para eso se tiene que hacer un estudio más profundo. Y nosotros nos hemos preocupado precisamente para que nosotros como ministerio de enseñanza podamos transmitir esta palabra realmente en base a un estudio profundo de la misma palabra de Dios. Nos preocupa porque delante de Dios toda persona que predica, toda persona que enseña tiene una responsabilidad mucho mayor, porque la palabra dice, no nos hagáis maestros de muchos, porque tendréis mayor condenación. Es decir, que toda la persona que tiene esta función de predicar, de enseñar, tiene que prepararse para dar una palabra conforme a la Escritura, conforme a realmente lo que Dios dice y no lo que yo digo.
Hoy encontramos que eso es muy común. Pero entonces podemos ver que la palabra es útil para enseñar. ¿Qué es lo que debemos de enseñar? La sana doctrina. Y Pablo se lo dice a Timoteo: ocúpate de enseñar la sana doctrina. Ocúpate de exhortar. Ocúpate de reprender. Ocúpate de corregir a través de la palabra de Dios. No a través de lo que tú crees, Timoteo, que está bien. No a través de lo que tú piensas que está bien. Porque yo puedo corregir a las personas, pero de acuerdo a mis ideales, de acuerdo a lo que yo pienso. Pero cuando yo, como cristiano diligente de la palabra de Dios, corrijo a través de lo que la Biblia dice, entonces hay otro resultado. Amén. Entonces, cuando yo corrijo, cuando yo enseño las verdades bíblicas, tiene que haber un cambio visible para las personas. ¿Cuál es el propósito de las Escrituras en general? Es que nuestras vidas sean cambiadas. Es que haya una transformación. Es que haya un cambio de pensar. Es que nuestro corazón cambie. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar testimonio de que tenemos un Dios que puede cambiar aún a la peor persona que tú puedas imaginar. La palabra tiene propósito y es transformar nuestra vida, es transformar nuestra mente para que las personas vean que cuando uno como persona viene a Cristo hay un cambio verdadero. Si yo antes robaba, ahora ya no robo, he cambiado. Pero no solamente dejé de robar, ahora puedo decir que Cristo me cambió a través de la palabra de Dios. La palabra tiene que cambiarnos y tiene que haber una evidencia visible de que Dios está obrando en nosotros. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Segundo, vamos a ver cuál es la otra parte. La palabra de Dios nos enseña también. Bueno, quisiera regresarme un poquito. Dice la Biblia que como cristianos tenemos que buscar cierta madurez. En Efesios 4:14 dice, hablando Pablo nuevamente a la iglesia de Efesios, dice: para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Es decir, está diciendo, tienen que dejar de ser niños. Algo que fluctúa es algo que de repente está arriba y de repente está abajo. Es decir, no tiene una estabilidad. Es algo que siempre está en movimiento. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso: dejen de ser niños. Sean personas maduras en Cristo. Y muchas veces somos niños porque no tenemos conocimiento de la palabra. Porque si hay algo que hace la palabra de Dios, te afirma, te consolida. Cuando tú eres una persona que estudia la palabra, que escudriña y que vive la palabra, eres una persona que es alguien maduro, alguien que toma las cosas con madurez, es alguien que tiene carácter. Hay personas que enseñan la palabra con astucia para engañar o manipular a la iglesia. Hay personas que usan la escritura con un propósito el cual es incorrecto. Y hoy vivimos esos tiempos donde muchas veces no se nos enseña de manera correcta la palabra de Dios, y muchas veces eso nos lleva a hacer cosas que realmente la palabra no enseña. Por eso la palabra de Dios nos invita y nos enseña que en la palabra de Dios hay verdades y hay doctrinas básicas que todo cristiano debería de saber, como la doctrina de la salvación. Somos salvos por medio de la fe, por medio de Jesucristo. Somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Y hay varias enseñanzas básicas que todo cristiano debería de saber. Sin en cambio, hoy nos encontramos cristianos que llevan 4, 5, 10 años que las doctrinas básicas muchas veces se olvidan o ya no sabemos qué son, y muchas veces decimos, bueno, yo creo que significa esto, pero realmente el cristiano no debe ser una persona que diga yo creo. El cristiano debe ser una persona que diga la Biblia dice.
La Biblia dice, todo lo que nosotros hablamos, cuando hablamos de parte de Dios, hablamos de la palabra. Y no es lo que yo pienso, es lo que la palabra de Dios dice. Recordemos que para el cristiano la palabra de Dios es la máxima autoridad. Y entonces nosotros vivimos regidos por lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la misma voz de Dios. Vemos que en 2 Timoteo dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Qué significa ser inspirada? Que Dios exhaló sobre la palabra, sobre hombres, para que escribieran las escrituras. Fueron inspirados de manera sobrenatural para que estos hombres escribieran la palabra de Dios. Así es que cuando yo estoy hablando de la palabra de Dios, estoy hablando que Dios se ha revelado a los hombres por medio de la Biblia, y Él se ha mostrado por medio de la Biblia para nosotros, para que le conozcamos, para que sepamos cuál es su voluntad, cuáles son sus propósitos en la vida del ser humano. La Biblia es el único libro que te va a decir quién eres tú. Es el único libro que te va a decir cuál es tu propósito en la tierra. Y es el único libro que te va a decir qué va a ser de ti después de la muerte. No hay otro libro que te pueda dar esta información. La Biblia nos dice quiénes somos, cuál es nuestro propósito y a dónde iremos después de la muerte, que es, la Biblia nos enseña que iremos con Jesucristo, que estaremos por la eternidad con Jesucristo. Y eso es una realidad, eso es una verdad, eso es una doctrina que la Biblia nos enseña, que Dios nos enseña. Es importante que entendamos entonces que el primer propósito de la palabra de Dios, que es enseñar, está basado en lo que dice la palabra, en verdades, en doctrinas, en enseñanzas que deben de ser lo más posible puras, sin influencia del hombre. Entonces es algo que debemos de tener claro. La palabra de Dios es útil para enseñar. Muy bien, vamos a ver cuál es el segundo propósito. La palabra de Dios es útil para redarguir. Dice otra versión que es útil para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Qué significa la palabra redarguir? Y esto está muy ligado a la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. La palabra redarguir significa convencer, significa reprobar, es decir, implica amonestar a alguien. Y la Biblia nos enseña en Juan 16:8 que el Espíritu Santo, hablando Jesús, dice, y cuando venga el Espíritu Santo, los convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, el Espíritu Santo trae esa convicción en las personas de pecado. ¿Cómo opera esto? ¿Cómo somos redarguidos? Primero, somos redarguidos cuando escuchamos la palabra de Dios, y luego el Espíritu Santo obra en nuestro interior y trae ese sentimiento, trae ese arrepentimiento a la vida de las personas. Que, por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado en algún momento que cuando está escuchando la palabra de Dios, de repente comienza a llorar, de repente comienza a sentir tal vez esa culpabilidad porque sabe que está haciendo algo que no le agrada a Dios, y sabes que necesitas pedirle perdón al Señor, sabes que necesitas ponerte a cuentas con Dios porque hay algo que está pasando en tu corazón que muchas veces no lo podemos explicar, pero tenemos una necesidad de recibir el perdón de Dios, tenemos una necesidad de ponernos a cuentas con Dios. Y todo eso viene cuando tú y yo escuchamos la palabra, pero somos redarguidos. Somos de alguna manera confrontados con nuestra realidad. Somos confrontados con nuestro pecado, tal vez. Somos confrontados con nuestra falta de perdón. Somos confrontados con nuestra manera de vivir, que tal vez sabemos que no estamos haciendo las cosas bien. Y redarguir significa sentir un dolor en el corazón por aquello que sabemos que está mal y que no le agrada a Dios. Y yo creo que en algún momento has experimentado ese redarguir en tu corazón cuando escuchas la palabra, que tienes ganas hasta
como de postrarte, de arrodillarte, de pedir perdón. Muchos lloran porque cuando escuchan la palabra saben que están haciendo mal delante de Dios. Somos redarguidos por el Espíritu Santo. Él toca nuestros corazones. Él habla nuestras vidas por medio de su palabra. Porque es palabra de Dios. Y tiene que ser una palabra de Dios y no una palabra que sea con tecnicismos, con un buen lenguaje. Miren lo que dice 1 de Corintios 2:4. Hablando Pablo nuevamente, dice: yo no anuncié el mensaje con palabras astutas, como las que se usan para convencer a la gente. Dice: al contrario, fue el Espíritu quien con poder demostró que lo que dije es verdad. Fíjate bien, te lo voy a repetir otra vez. Pablo: yo no anuncié el mensaje con palabras astutas, como las que se usan para convencer a la gente. Al contrario, escucha, fue el Espíritu quien con poder demostró que lo que yo dije era verdad. Es decir, que cuando yo hablo, no es mi palabrería, no es mi elocuencia, no son palabras de sabiduría humana, sino cuando yo hablo la palabra de Dios, lo que viene aquí, lo que es puro, lo que es sin contaminación. Cuando yo hablo la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo obra con poder en la vida de las personas y trae esa convicción, trae ese convencimiento a las personas. Y dice otra versión: yo no les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del Espíritu de Dios. Cuando la palabra de Dios nos redarguye, podemos cambiar aquellas cosas que sabemos que no son agradables a Dios. Primero somos enseñados, viene la palabra y somos redarguidos por esa misma palabra. En nuestro corazón algo sucede. En tu corazón algo pasa. Porque tal vez ese dolor que sientes, esa culpabilidad o algo que estás haciendo mal delante de Dios, se sientes mal por eso, es el Espíritu Santo que está obrando dentro de ti y te va a llevar a un cambio, a un arrepentimiento. Y recordemos que la palabra arrepentimiento significa cambiar de dirección, cambiar de mentalidad. Un arrepentimiento verdadero, cristiano, cristiana, debe llevarnos a cambiar nuestro estilo de vida. Porque una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. Y hay muchas personas que sienten remordimiento por las cosas malas que hacen. E incluso lloran y se sienten mal, pero no cambian su estilo de vida. Y esa es la diferencia principal entre arrepentimiento y remordimiento. Cuando tú tienes un arrepentimiento verdadero y sabes que lo que haces está mal delante de Dios, te va a llevar a cambiar tus hábitos, a cambiar tu forma de pensar, a cambiar tu estilo de vida. Pero cuando tú sientes un remordimiento y sientes dolor por lo que hiciste y porque hay consecuencias, pero no haces nada más, simplemente te quedas con ese dolor porque sabes que hiciste algo mal, pero no cambias, no haces algo para cambiar tu vida, no haces algo para cambiar de dirección. Solamente sientes remordimiento, pero no arrepentimiento. Y cuando vino Jesús y estuvo en la tierra, llamaba a la gente al arrepentimiento, llamaba a que la gente se cambiara de dirección, de camino, cambiara de estilo de vida. Como cristianos necesitamos arrepentirnos de todo corazón y que haya frutos visibles de ese arrepentimiento. Porque si no, solamente fue remordimiento que no dio como resultado un cambio. Y el cristiano necesita cambiar. Necesitamos cambiar. Necesitamos demostrar que verdaderamente el Espíritu Santo redarguyó nuestra vida y nos llevó a cambiar. ¡Qué propósito tan hermoso! Luego dice la Biblia que también la palabra nos sirve o es útil para corregir.
Y dice otra versión, nos corrige cuando estamos equivocados. Nos enseña, nos redarguye y después nos corrige. Y si ustedes se dan cuenta, todo esto viene como con una secuencia de ideas, de pensamientos, de verdades que nos llevan a un cambio verdadero. No vienen dispersas, tienen un sentido. Y la palabra corregir significa enderezar de nuevo, significa rectificar o significa reformar, hacer cambios. Y la Biblia nos enseña, no sé si ustedes recuerdan que prediqué acerca del rey Joasías, que este rey mandó a restaurar el templo, y que en el templo encontraron la palabra, la ley de Dios, la palabra de Dios. Cuando le llevan la ley al rey, él rasga sus vestidos y manda a sus siervos a que investigaran acerca de la palabra que habían encontrado. Dice la Biblia que entonces llevaron esa ley, esa palabra que encontraron con una profetisa, y esa profetisa le dijo que esta palabra era una palabra que traía juicio. ¿Por qué? Porque la palabra que habían encontrado de alguna manera era para traer juicio al pueblo que se había alejado de Dios. Entonces, cuando el rey escucha la palabra, dice la Biblia que él se sintió mal, se humilló delante de Dios. El rasgar los vestidos, recordemos que era una expresión de dolor. Lo rasgaba como una expresión de dolor. Pero no solamente se quedó ahí el rey, como muchos, sino que después de que rasgó sus vestidos, y cuando la profetisa le da la palabra al rey, dice: te humillaste, tu corazón se enterneció por el mal que estaban haciendo como pueblo, se habían alejado de Dios. Y entonces dice la Biblia que el rey mandó a reunir a todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, profetas, maestros, todo el pueblo, y que él le leyó la palabra a todo el pueblo y ratificó la ley, ratificó el pacto de Dios hacia el pueblo. Y después de eso él comenzó una reforma en esa nación, que es la palabra corregir, porque la palabra corregir en la Biblia, en el original, significa significa enderezar nuevamente, significa reformar. Y cuando el rey escucha la palabra de Dios y la lee a todo el pueblo, hizo una reforma. Dice que mandó que sacaran todos los ídolos que había en el templo de Jehová. Dice que mandó a sacar las estatuas de Baal, de Acera, que había sacerdotes incluso ahí, y que los cuales quemaban incienso en los lugares altos, y también los mandó a quitar. Es decir, que cuando él recibió la palabra, corrigió lo que estaba mal. ¿Qué estaba mal? Que el pueblo había caído en idolatría, había caído en adoraciones a otros dioses, había caído en maldad, vivían sin ley, hacían lo que querían, porque la palabra de Dios se había olvidado por muchos años. Y vemos cómo de manera visible en este ejemplo bíblico, vemos cómo el rey trajo una reforma, cambió las cosas por la palabra de Dios. Y vemos que entonces en nosotros tiene que haber una reforma, tiene que haber un cambio, porque para eso es la palabra, para corregirnos cuando estamos mal. La realidad es que a muchos de nosotros no nos gusta ser corregidos, no nos gusta que nos digan la verdad, no nos gusta que nos corrijan. Y por eso mucha gente no va a la iglesia, por eso mucha gente evita las cosas de Dios, porque sabe que en algún momento la misma palabra te va a corregir, la misma palabra te va a llevar a dejar eso que estás haciendo mal. Y a muchos no les gusta, porque muchos quieren seguir su estilo de vida, muchos quieren seguir haciendo lo que quieren. Pero déjame decirte una cosa, cuando tú tengas un encuentro con la palabra de Dios, tu vida va a cambiar. Cuando tú te encuentres con Dios a través de la palabra, tu vida y tu corazón serán mudados. Tu corazón de piedra será transformado en uno de carne. Vas a poder sentir el dolor, vas a ser sensible. Tu mentalidad va a cambiar. Los pensamientos que te enseñaron desde niño, esas costumbres, esas tradiciones, cuando tú te encuentres con la palabra de Dios, eso va a cambiar y va a traer cambios visibles, cambios que van a ser para tu bien,
para tu provecho, para que tengas una vida plena en Cristo Jesús. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos ser enseñados, redarguidos y corregidos en las Escrituras, en la sana palabra de Dios. No en ideas humanas, humanistas, no en ideas que corrompen la Escritura y la legitimidad de la palabra, sino en palabra viva y eficaz. Por eso Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva, es viva. ¿Qué significa esto? Que esta palabra tiene el poder de traer vida a lo que está muerto. Y tal vez tú dices, bueno, yo estoy vivo. Sí, pero espiritualmente estás muerto. Estás alejado de Dios por causa del pecado. Estás alejado de Dios por causa de que no perdonas, de que llevas años en una adicción, en un problema sexual. Y estás muerto. Pero si tú tienes un encuentro con esta palabra, puede cambiar tu vida. La palabra tiene poder. No son mis palabras elocuentes, no es mi palabrería. Eso no cambia la vida de las personas. Lo que cambia la vida de una persona es la palabra de Dios. Y en Génesis hay una muestra tan clara que la palabra tiene poder, porque dice la Biblia que todo lo que fue hecho fue creado por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene poder para crear, para traer vida a lo que está seco, a lo que está muriendo. Por eso la palabra debe ser algo que en nuestra vida sea algo necesario, sea algo vital, sea como el oxígeno que necesitamos cada día. Porque si tú no vives conforme a la palabra, vamos a vivir vidas vacías, sin sentido. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios si no es a través de su palabra? Y dice John Piper, un teólogo conocido, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Lee la palabra en voz alta. Porque hoy estamos en tiempos donde toda la gente se amontona a escuchar profetas, gente que habla de parte de Dios, entre comillas, algunos sí y algunos no. Pero si queremos que Dios nos hable, leamos la palabra. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la palabra, porque Él habla a través de su palabra. La palabra es viva y eficaz. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando tú estás escuchando la palabra y el Espíritu Santo te redarguye, hay algo que está penetrando dentro de ti que va a producir cambios de vida, cambios que te van a llevar a vivir de una manera diferente. Eso es el poder de la palabra. Pero también la Biblia nos enseña que es útil para instruir en justicia. Y otra versión dice que es útil y que nos enseña a hacer lo correcto delante de Dios. Ve estos propósitos que tiene la palabra de Dios. Muchas veces leemos o escuchamos la palabra de Dios, pero no sabemos pues para qué es. Bíblicamente aquí están los propósitos de la palabra de Dios. Cuando hablamos de instruir en justicia, estamos relacionando esto con aprender, con un aprendizaje por medio de las Escrituras, para que nosotros aprendamos a hacer lo correcto delante de Dios, a través de las verdades bíblicas, a través de la sana doctrina, a través de los principios bíblicos. La palabra nos instruye para que seamos personas diferentes, personas con temor de Dios, personas que conocen a Dios, no por lo que otros dicen, sino porque han sido personas que han tenido un encuentro con Dios a través de su palabra. Dice la palabra de Dios que la palabra es como un martillo que nos golpea
pero que cambia. Mire, la palabra tiene tanto poder para cambiar a las personas que de verdad yo te invito a que le pidas a Dios que ponga en ti esa necesidad de su palabra. Créeme que cuando tú hagas eso, tu vida va a cambiar. Aquello que no has podido hacer por años, que te ha tenido atado, que te ha tenido encarcelado, que te ha tenido viviendo de una manera tal vez miserable, tal vez con un pensamiento de depresión continuo, tal vez no tienes ganas de vivir constantemente, pierdes las esperanzas, o tal vez constantemente ya no quieres saber de la vida, ya no tienes deseos de vivir. Yo quiero decirte que con la palabra de Dios, cuando tú te encuentres con ella va a traer vida a tu vida, va a traer vida, va a traer aliento, y te va a dar la instrucción, la enseñanza para que tú quieras vivir, para que tú quieras cambiar. Y quisiera hacerles una pregunta. ¿Has permitido que la palabra de Dios cumpla su propósito? ¿Has permitido en tu vida que la palabra de Dios te corrija? ¿Has permitido que Dios mismo te enseñe a través de la palabra? ¿Te redarguye el Espíritu Santo? Porque este es el propósito. Pero una cosa tenemos que tener clara. Una cosa es el propósito que tiene la palabra, y otras cosas que tú lo quieras aceptar. Porque el propósito está, pero muchos no queremos. Para muchos la Biblia es un libro más. Para muchos cristianos, la Biblia no ocupa un lugar importante en su vida. Para muchos cristianos la Biblia es dominguera. Pero sabes, cuando tú te encuentras con ella, tu vida cambia. El propósito de las Escrituras, dice en el versículo 17, dice: a fin de que el hombre de Dios, y cuando habla de hombre habla de género, hombres y mujeres, del hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra perfecto no es aquí, no nos da un sentido de que no te vas a equivocar jamás. La palabra perfecto significa maduro. En el original significa perfecto, da el sentido de que alguien, o que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea una persona madura. El propósito de la palabra de Dios es que cada uno de nosotros crezcamos, que dejemos de ser niños y seamos hombres y mujeres de la palabra. Que crezcamos en la palabra de Dios, que crezcamos en el conocimiento de Dios, que dejemos que el Espíritu Santo nos redarguya y que no resistamos su presencia. El propósito de la palabra es que como creyente, tú como creyente, crezcas. Por eso la palabra de Dios dice, a fin. O sea, la palabra a fin nos da un sentido de que con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro. Tenemos que buscar esa madurez. ¿Y cómo la vamos a encontrar? A través de los 4 propósitos de la palabra. Seamos enseñados, redarguidos, corregidos e instruidos. Cuando el hombre o el cristiano se deja que estas funciones, que estos propósitos se cumplan en su vida, entonces esa persona va a ser una persona madura, una persona que no se va de la iglesia cuando no lo saludan, una persona que no se siente tan fácilmente porque sabe y conoce la palabra, conoce la sana doctrina. Entonces vamos a dar un testimonio de que somos cristianos. Y ese es el propósito de la palabra. Debemos entender que la Biblia, la palabra de Dios, tiene propósitos. Y aquí nos los deja ver de manera clara. Yo le pido en esta tarde, en esta mañana, que el Espíritu Santo sea obrando en tu corazón, pero no cierres tu corazón. Deja que Él te redarguya, porque si Él te redarguye,
va a haber cambios en tu vida. Miren, el propósito del cristiano, más que obtener riquezas, promesas, el propósito del cristiano es compartir el evangelio, es compartir la palabra de Dios, es crecer, es madurar, es cumplir los propósitos de Dios. Hay verdades, y una de esas verdades es: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. ¿Cómo vamos a buscar el reino de Dios si no conocemos los propósitos de la palabra? Dice la Biblia, hay una historia de un hombre que construyó su casa sobre la arena y otro que construyó sobre la roca. Cuando tú construyes sobre la arena, significa que no hay un fundamento sólido. Y hablo de la palabra. Cuando una persona cristiana no tiene fundamentos sólidos de la palabra, su vida constantemente se derrumba. Es una persona de doble ánimo. Es decir, hoy amo a Dios con todo mi corazón y mañana me olvido de Dios. Hoy Dios me bendijo económicamente y me olvido de Dios. Porque no tiene fundamentos sólidos. Está construyendo sobre la arena. Pero también hubo un hombre que construyó sobre la roca, sobre fundamentos sólidos. Y el fundamento de un cristiano debe ser la palabra de Dios. Debe ser la escritura. Alguien que construye sobre la roca, construye sobre la palabra y sobre Cristo. Entonces seremos personas que no tan fácilmente nos doblegaremos. No que no pasaremos circunstancias difíciles. No que no vamos a pasar sufrimiento. Pero que sabemos que en momentos de dolor y sufrimiento no estamos solos, porque Él prometió estar con nosotros y que Él prometió que nunca nos iba a dejar, y que la Biblia nos enseña que Él es fiel y que su fidelidad nunca cambia. La Biblia nos enseña que Él es soberano y Él tiene control, y que su control nunca se sale de sus manos. La Biblia nos enseña que Él es poderoso, Él es soberano, Él es rey, Él es bueno, Él es fiel. Y en base a esas verdades de la palabra, yo sigo caminando a pesar de las circunstancias. Es la diferencia de ser un cristiano que construye sobre la palabra, sobre fundamentos sólidos, a un cristiano que construye sobre la arena. Porque un cristiano que construye sobre la arena siempre va a estar fluctuando, va a estar arriba, va a estar abajo, va a estar en medio, y toda su vida se la pasará de esa manera. Pero cuando tú edificas sobre la roca de la palabra de Dios, tu vida va a reflejar otra cosa. Yo espero que esta palabra sea de edificación para tu vida, y que el día de hoy analicemos si los propósitos de la palabra están cumpliéndose en nuestras vidas. Si estás permitiendo que el Espíritu Santo redarguya tu corazón. Si estás permitiendo que la palabra te confronte o te corrija. O solamente nos gusta escuchar lo bueno de la palabra. O solamente te gusta escuchar que Dios te va a bendecir. O solamente te gusta escuchar que Dios te va a dar, que Dios te va a llenar, que Dios va a suplir, lo cual son verdades. Pero cuando tú basas tu cristianismo en esas verdades que solamente Dios te da, pero tú no das nada a Dios ni tienes ningún compromiso para con Dios, entonces vives un cristianismo superficial, porque el día que no lo tengas, entonces te alejas de Dios. Dice la Biblia que muchas personas buscaban a Jesús solamente por los panes. La gente quería de Jesús las bendiciones, las sanidades. Pero no lo querían a Él. Y no debemos ser cristianos de ese tipo, que solamente queremos los beneficios de Dios, las bendiciones, las promesas,
pero no queremos obedecerlo, no queremos obedecer su palabra, ni queremos ser confrontados y corregidos por su palabra. Porque son dos extremos. Así como nos gusta escuchar que Dios tiene promesas, así de la misma manera nos debería de regocijar saber que Él nos corrige, que Él nos confronta, que Él nos cambia de dirección. Con la misma alegría que recibes una bendición, con esa misma alegría recibe la aflicción. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta, completa, para que sean perfectos y cabales, nuevamente, para que sean maduros. Así como te gusta recibir una promesa, así recibe la aflicción, porque dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todo obra para bien. Estos son los que conforme a su propósito han sido llamados. Es decir, que no hay ningún sufrimiento que pasemos que no tenga un propósito soberano. No solamente busquemos el pan, no solamente buscamos los pescados, la sanidad, las bendiciones, las promesas. También busquemos que la palabra nos corrija. También busquemos que la palabra nos confronte con nuestro pecado. También busquemos que la palabra nos cambie la dirección de nuestra vida. Dice la Biblia que Jesús sanó a 10 hombres y que solamente uno regresó. Solamente de los 10, uno regresó a darle las gracias. Y como cristianos muchas veces somos así. Dios nos bendice, Dios nos llena, Dios te bendice en un trabajo, con tu casa, te bendice tal vez con una casa, un carro, lo que sea. Pero no le damos gracias. Nos gusta la bendición, pero no nos gusta el compromiso. Nos gusta recibir, pero no nos gusta dar. Nos gusta que nos digan que Dios nunca nos va a dejar, pero no nos gusta que Dios nos diga que hay pecado en nuestra vida que va a destruirnos. Y a la verdad de la palabra tenemos que ser confrontados para que haya cambios en nuestra vida. Amén. Hoy yo quiero dejar esta palabra en tu corazón para que abracemos la Escritura completa. No solamente lo que me gusta oír, sino también lo que no me gusta oír. Vivimos en tiempos peligrosos, en tiempos donde se sobreexalta la bendición, la prosperidad y lo que Dios te puede dar, pero se olvida del arrepentimiento, de que tenemos pecados, de que hay hábitos que nos destruyen, de que hay infidelidad en el matrimonio, de que hay ira en nuestro corazón, de que hay odio en nuestro corazón. Y parece que nos gusta que nos hablen de lo bueno, pero no de lo que nos confronta y nos cambia. ¿Sabes? Tenemos que ser cristianos fieles a la palabra de Dios, porque ¿sabes? La palabra de Dios es la autoridad máxima del cristiano. La palabra de Dios es la misma voz de Dios, por tal es Dios hablándonos. Y cuando nosotros permitimos que Dios nos hable, y no solamente tomamos lo bueno, sino también tomamos lo que a veces no nos gusta, pero nos cambia, entonces somos cristianos que han madurado y que podemos recibir tanto una corrección como una bendición de la misma manera. Y un cristiano maduro demuestra su madurez en eso. Busquemos madurar en el camino de Cristo, pero todo es a través de la palabra. Una canción. Vamos a orar en esta tarde. Hoy, Señor, te damos gracias, Dios, porque aprendimos, Señor, que por medio de tu palabra, Señor, nos corriges, nos redarguyes por medio de tu Espíritu Santo, nos enseñas, nos instruyes. Es como aceite sobre mis heridas.
consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor, tu palabra siempre me sostendrá. Quisiera terminar poniéndote un ejemplo claro de lo que es la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra es una lámpara a nuestros pies. Y quiero que te imagines en un cuarto completamente oscuro, donde no ves nada, donde hay una oscuridad total. Y cuando la Biblia dice que es una lámpara a nuestros pies, imagínate que estás en ese cuarto y que la palabra es como es una luz. Y cuando tú estás en oscuridad, cuando tú estás en tristeza, en depresión, cuando no sabes qué hacer, cuando te sientes oprimido, cuando sientes que no hay sentido para tu vida, cuando sientes que te faltan las fuerzas, cuando ya no puedes más en tu vida porque tienes problemas, tu matrimonio está mal, tus hijos están perdidos, tu esposo te engañó, cuando sientes que no hay salvación, que no hay perdón, cuando sientes que ya tus fuerzas menguaron y no puedes hacer nada más. Y cuando estás en las tinieblas, en la oscuridad y no ves nada, y tú sacas la palabra de Dios, esta palabra de Dios trae luz, te alumbra,
para guiarte en la oscuridad, que te lleva en el camino, te guía. Y es como ese faro que es puesto en los acantilados para cuando vienen los barcos en la noche, los barcos no se estrellen, porque la oscuridad es tan densa que si no hubiera un faro, todos los barcos se estrellarían. Esto es la palabra. Es una luz que trae esperanza, trae aliento, trae dirección, corrección, trae vida. Y cuando tú te dejas guiar por esta palabra, te va a dar esperanza cuando ya no la tengas. En los momentos más difíciles de tu vida, la palabra te va a sostener. Cuando ya no tengas aliento para seguir adelante, la palabra de Dios te va a sostener. Cuando hayas perdido un familiar, alguien querido, y ya no quieras vivir, y ya no quieras seguir adelante, la palabra de Dios te va a sostener. Cuando el dolor sea tan fuerte en tu vida y el sufrimiento, la palabra te va a sostener. ¿Sabes por qué? Porque la palabra es Dios mismo. Porque Dios está en la palabra. Y tiene poder para darte vida. Porque sabes, la palabra es el aliento de Dios, es la vida de Dios. Por eso es tan importante la palabra de Dios para nosotros. Porque ella nos sostiene cuando ya no podemos. Porque ella nos alienta cuando perdemos esperanza. Que esta palabra se vuelva tan importante en nuestra vida de tal manera que sin ella no podamos vivir. Y yo te aseguro que la palabra puede cambiar tu vida. Y aunque estés muy mal el día de hoy, la palabra puede transformarte si tú dispones tu corazón. Y esta palabra viene a ser luz en medio de la oscuridad. Déjate guiar por la palabra de Dios. Déjate enseñar por la palabra. Déjate corregir e instruir en justicia por la palabra de Dios. Yo te aseguro, hay algo que sí puedo asegurarte, que un encuentro con la palabra, algo va a cambiar en tu vida. Si tú ves a la persona que está aquí, es una persona que no quería saber nada de Dios, que no le importaba a Dios y quería vivir como yo quería. Pero tuve un encuentro con Dios y con su palabra y Él me cambió por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. Damos gracias a Dios por esta tarde, Señor. Yo te pido que cada persona que nos está viendo, Señor, seas tú, Espíritu Dios, obrando en sus corazones, redarguyendo sus corazones, y que cada uno de nosotros estemos sensibles y abiertos a la corrección de tu palabra. Perdónanos, Señor, si hemos hecho a un lado la palabra en nuestra vida, aún como cristianos de mucho tiempo, aún como líderes, como pastores. Tú conoces nuestro corazón y nuestra vida y nuestra realidad. Ayúdanos a vivir la palabra de Dios, para dar testimonio de que tenemos un Cristo vivo y poderoso, y que Él puede cambiar la vida más destruida que pueda haber en la tierra. Él tiene el poder para restaurar el matrimonio más roto. Él tiene el poder para restaurar a la persona más dolida. Su palabra tiene poder para cambiar de dirección a la persona más perdida. Su palabra tiene poder, y tiene poder para dar vida y esperanza a aquel que la ha perdido. Y aquí en la palabra está depositada nuestra fe, porque es una fe viva de un Dios vivo que cambia. No hay imposibles para Dios. Él puede cambiarte. Él puede transformar tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Pero tienes que estar dispuesto a ese cambio, a
Amén. Cualquier cosa que, si tienes alguna necesidad, si Dios te abrió la palabra, quieres platicar con nosotros, si tienes una necesidad en tu corazón y dices, yo quiero la palabra, yo quiero a Cristo en mi vida, yo quiero reconocer al Señor en mi vida para vivir una vida realmente diferente, mándanos un mensaje, vamos a orar por ti. Si hoy el Espíritu Santo redarguyó tu corazón y tienes esa necesidad de aceptar a Jesucristo en tu vida, mándanos un mensaje para orar por ti, porque tenemos la necesidad de Dios en nuestra vida. Amén. Oh Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra, por esta hermosa palabra, Señor. Te pido que bendigas a cada persona que nos está viendo, Señor, que redarguyas, que nos corrijas, que nos enseñes, que nos instruyas, Padre. Cumple tu propósito en cada uno de nosotros, Señor. Hoy nos rendimos ante tu presencia, Señor, y hoy te damos gracias con todo nuestro corazón. Hoy reconocemos tu autoridad, Señor, y la autoridad de tu palabra, Señor. Hoy nos rendimos ante tu presencia y te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Amén. Un abrazo, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Vamos a dar el segundo tema. Va relacionado con la misma palabra de Dios, para que no se lo pierdan. Y cualquier cosa, mi esposa y yo estamos a sus órdenes. Dios les bendiga y un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo domingo. Amén.